acá quedamos. Entonces, bueno, quedamos en la parte anterior que tenía relación con la composición del suelo y ahora vamos a ver precisamente cómo se compone este suelo, porque como yo les decía, no es que se dio de un día para otro, ya tuvo que haber pasado bastante tiempo, bastantes movimientos, ¿cierto?, para que este suelo se creara. Bastante tiempo, de hecho es harto tiempo, ¿sí? Pasaron miles de años para que este suelo recién chiquillos vendría siendo como el que conocemos hoy en día, ya que tiene diversas capas, ¿sí? Primero tenemos la formación de la roca madre, ¿sí? Esta primera, número uno, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con el comienzo de la creación de la Tierra y eso lo podemos relacionar, ¿cierto?, con la Pangea, ¿ya? Cuando el planeta Tierra, ¿cierto?, estaban todos los continentes juntos, ¿sí? Todos los continentes juntos, podemos decir que las características del suelo de esa época eran de esta forma, ¿ya? Debido a que no había movimiento, o bueno, no había tanto movimiento telúrico, ¿cierto?, como el día de hoy, movimiento sísmico, ¿ya? No había tanta erosión. Bueno, en realidad no sabemos precisamente cómo era el clima en esos tiempos, pero sí podemos decir, ¿cierto?, que en esos tiempos la formación del suelo comienza desde la roca madre, que es el principio de todo, ¿ya? Luego pasa un tiempo, ya yo creo que más o menos unos 100.000 años, cientos de años, ¿cierto? Y el suelo empieza a cambiar, fíjense acá, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que este suelo cambie? Dos cosas súper importantes: la acción del agua, ¿cierto? Y la acción de los seres vivos que componen este ecosistema, ¿ya? Principalmente, chiquillos, los animales, ¿ya? Gracias y producto digamos, a la vivencia, ¿sí?, de estos animales que empiezan a habitar estos ecosistemas, obviamente el suelo va a cambiar, porque piensen que eh, los distintos animales que habitan, por ejemplo, la selva, eh, una llanura, etcétera, etcétera, modifican el ambiente, igual que el ser humano. ¿Nosotros modificamos nuestro medio ambiente? Sí, bastante. ¿Ya? Igual que los animales, bueno, a diferencia de que los animales no lo modifican de forma tan radical como el ser humano, pero sí realizan modificaciones, ¿ya? Y esas modificaciones no las hacen porque quieren, sino porque uno, por supervivencia, y esa supervivencia se relaciona principalmente con el alimento, ¿ya? Entonces, luego de que se forma este suelo joven, ¿cierto? Debido al agua, a las características del tiempo, ¿sí?, a la vivencia de estos animales en este ecosistema terrestre, ¿cierto?, empieza a madurar. Y madurar significa que empieza a tomar su forma final, ¿ya? El suelo maduro obviamente viene después de millones de años, millones de cambios, y la erosión, chiquillos, es uno de los factores principales de cambio, ¿cierto?, de este suelo. ¿Por qué? Porque la erosión, chiquillos, como yo les mencionaba, es el movimiento de estas partículas o de estas materias rocosas de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, obviamente, si ustedes se fijan, la roca madre, que era esta principal, con la última, que es el suelo maduro, y de hecho es el suelo que conocemos hoy en día, porque si uno hiciera una excavación en la tierra que estamos, ¿cierto? Una excavación profunda, yo creo unos 5 metros, pongámosle, ¿cierto? Nos vamos y si investigamos, ¿cierto?, con microscopios, sacamos muestras de esas tierras a medida que vamos bajando, nos vamos a dar cuenta de que sí existe esta división de capas, ¿ya? Va a llegar un momento en donde nos vamos a encontrar con mucho material rocoso, ¿ya? Pero en la subdivisión vamos a ver que existe esto que está acá, que vamos a ver en la siguiente diapo que hay en cada parte, ¿ya? Nos vamos a quedar con esta última, ¿sí?, que es la actual, el suelo maduro, ¿ya? Y que uno de los factores principales de cambio tiene que ver con la erosión, ¿ya? Entonces, vamos con... Acá está. ¿Y qué se le llama así? Horizontes del suelo, ¿sí? Horizontes es como capas, ¿ya? Capa 1, capa, perdón, capa O, capa A, capa B y capa C, ¿sí?
Entonces, la primera capa, que es como la más superficial, ¿qué hay en esa? Primero vamos a decir que obviamente es delgada, está bien formada, ¿cierto? Por materia orgánica, sin descomponer. ¿Qué es la parte de arriba? Por hojas, por excrementos, ¿cierto? No está nada descompuesto, está como todo puesto encima, ¿ya? Después tenemos una que es un poquito más profunda, que es el horizonte A, que es un poquito más oscura, al igual que la parte de arriba, ¿cierto? Y acá lo que podemos ver principalmente la existencia de raíces, ¿ya? La existencia de raíces y de plantas, y de algo que se conoce como el humus. Luego vamos hacia abajo, tenemos el horizonte B, y el horizonte B, chiquillos, ya empieza a tener un color más claro, ¿sí? Y esto se debe a la humedad, se debe a la existencia de distintos minerales, ¿ya? No tiene tanto humus como el de arriba, por eso es más claro, ¿cierto? Y no tiene tantas raíces, ¿ya? Empiezan a desaparecer estas raíces y este humus, y tenemos finalmente este horizonte C, que es podríamos decir que una de las últimas capas, ¿ya? Y que, fíjense bien, en la imagen se muestra, ¿cierto?, que posee abundantes fragmentos de roca, ¿ya? Y fíjense que esta es la roca madre, ¿ya? La roca madre que vimos en un principio fue transformándose, ¿cierto? Pero la transformación que hizo fue hacia arriba, fue agregándose capas. Entonces, si yo les preguntase en alguna prueba, en este caso, el suelo actual posee características antiguas, podemos decir que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Porque aunque sea bajo tierra, hay es como una antigüedad, si se podría decir así, la roca madre, pero si en alguna prueba usted llega a decir eso sería verdad, ya que aunque esté muy, muy, muy bajo tierra de nosotros, aún queda siendo de la tierra. bien, exactamente. Aún queda ese fragmento rocoso de roca madre que fue el que dio inicio a todo esto del suelo. ¿Ya? Muy bien. Es Exacto. como que esas rocas fueron los que iniciaron el proceso de la tierra. Claro, de hecho sí, la roca madre, por algo se le llama roca madre porque fue la madre de todos los suelos, digamos, de todas estas creaciones. ¿Ya? Bueno, sigue siendo la madre. Exactamente. Bueno, aquí tenemos una imagen real, ¿ya? Hay lugares que se acostumbra a ver esto, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí uno puede ver claramente la existencia de los horizontes. Miren, fíjense que la parte de arriba, imagínense lo de arriba, porque no se ve, pero imagínense que arriba están las plantas, la descomposición, excremento, todas las cosas, lo que uno ve. Después tenemos esta parte que está llena de, ¿cómo se llama? Llena de raíces y de humus. Luego está esta parte media, ¿cierto? Fíjense acá, que es un poquito más clara, que no tiene tanta Es raíz. anaranjada. Claro, no tiene tanta raíz. Y finalmente, la parte de abajo, la parte más, digamos, inferior, está Mantener compuesta casi rocoso. exactamente. Entonces, esto, de hecho, los Como horizontes, una forma de reconocer la roca madre, que es cuando ves un lugar alto que ya tiene la capa naranja, es porque es roca eso, madre, y también porque tiene demasiadas rocas por la orilla y la tierra se ve muy rocosa, como si tuviera exactamente. tierra molida, como si tuviera piedras molidas. Sí, muy bien, Violeta, maravilloso. Exactamente. Esa es una forma de poder, ¿cierto? Reconocer alguna, si usted quiere algún día por ahí, si anda y ve algo así, pero esto lo hablamos, a ver, ¿a dónde está la roca madre aquí? ¿Ya? Sí, se puede reconocer, se puede. ¿Ya? Y le mostré esta imagen precisamente para que no solamente se queden, ¿cierto?, con esto, que es como una imagen, un dibujo, ¿ya? Es algo pictórico, y esto es más real, es real. ¿Ya? Con respecto a los tipos de suelo, podemos clasificarlos, porque yo les decía que no todos los suelos son iguales, ¿cierto? Porque hay algunos que son más ácidos, unos que son más salados, unos que son más claros, ¿sí? Por ejemplo, Hay hacia el hasta norte, algunos que son demasiado dulces. exactamente, de hecho hacia el norte los tipos de suelos son más minerales, ¿ya? Más minerales que, por ejemplo, los del centro.
¿ya? Y una de las propiedades para poder distribuir esto, para poder clasificarlo, tiene que ver con las propiedades químicas. Y dentro de estas propiedades químicas, chiquillos, tenemos tres conceptos, que es el cambio, la capacidad de intercambio, y eso quiere decir que cómo entra o sale agua o minerales, qué tan buena es esa tierra, ¿cierto? El pH de ese suelo, ¿sí? Si es ácido o no es ácido, y la salinidad. Estos tres componentes son parte de las propiedades químicas, ¿ya? Y las propiedades químicas, chiquillos, tienen que ver con la composición específica de esa arenita o de esa tierra, de esa roca, ¿ya? O sea, es como que agarramos, ¿cierto?, un poquito de esta tierra y la llevamos al laboratorio y la vamos a investigar hacia fondo, por dentro. Es como que hiciéramos una revisión al cuerpo humano por el interior, nuestros órganos, ¿ya? ¿Qué ocurre qué ocurre, digamos, con los órganos de nosotros al interior? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer con las propiedades químicas. Vamos a ver de qué está compuesta esta tierra, ¿sí? Cómo es por dentro, digamos, en sus características, no lo que nosotros vemos, sino lo que no se ve, que es lo que vamos a investigar, ¿ya? Cuando hablamos de la capacidad de intercambio, estamos haciendo referencia, y aquí es lo que yo les decía, hay tipos de tierra o tipos de suelos que son más fértiles, ¿sí? Por lo tanto, es más fácil que ellos retengan nutrientes y más fácil, ¿cierto?, que puedan hacer brotar una planta, germinar, digo, ¿cierto? Hay suelos que no es tan fácil hacer germinar una plantita, ¿sí? Hay suelos que no conservan tanta materia orgánica, ¿ya? También podemos relacionarlo ahí con la fertilidad o infertilidad de la tierra, ¿ya? Con respecto al pH, y esto ya yo creo que lo van a ver mucho más adelante, se van a encontrar con este concepto pH. El pH, chiquillos, es una escala, ¿ya? Hay una escala de acidez, ¿cierto?, que va más o menos desde el 1 al 10, ¿ya? Y ahí va cambiando las características, ¿sí? Y en este caso se dice que el pH de un suelo tiene que ser entre los 6 y los 7, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que allí, en ese caso, ¿cierto?, el suelo va a ser más ácido. Mientras más se acerque al 10, va a ser más ácido, ¿ya? Y mientras más se acerque hacia los números de abajo, ¿ya?, va a ser más alcalino. También tenemos la salinidad, que tiene que ver principalmente con la sal que se acumula en la tierra. Dígame. ¿Cuál es más preferible? ¿El suelo que va entre 10 o el que es con un número menor? El preferible se dice que entre 6 y 7. ¿Por qué? La verdad, 100% no lo sé. Pero yo creo que se habrán hecho algunos estudios y se habrán, cuando digo estudio me refiero a que se hicieron comparaciones, plantaron quizá en suelos de los distintos pH, del 1 al 10, y probablemente se dio que en el de 6 y de 7 la germinación de las plantas fue mucho mejor, probablemente, no sé, pues puede haber sido algo así, ¿ya? Por eso se determinó que el 6 y 7 eran los más propicios. Ya debe haber sido una serie de experimentos que sinceramente desconozco, no sé cómo lo habrán hecho, pero yo creo que debe haber sido así, porque otra forma de decir 6 y 7, así por decirlo nomás, sería absurdo. Lo más probable que hayan hecho experimentos. Es como, no, a mí me gusta más por ejemplo, el 2 y el 5. Claro, lo más probable es que si nosotros hacemos un experimento con esto, entre el 2 y el 3, quizá no nos sirva, no nos funcione. Y ahí nosotros podemos decir, verdad, tenían razón. Entre 6 y 7 sí se puede, ¿ya? Después tenemos el primer ítem era propiedades químicas, ahora nos vamos a las propiedades físicas. Y dentro de las propiedades físicas podemos encontrar 4 características, que es la estructura del suelo, la porosidad, la disponibilidad de agua y el color, ¿ya? Con respecto a la estructura del suelo, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver en una foto que sigue después, vamos a encontrar que hay distintas partículas que componen el suelo, y ese suelo va a tener distintos nombres. Puede ser
partículas de arena, partículas de limo, partículas de arcilla, etcétera, ¿ya? Y todas esas juntas van a formar distintos suelos, obviamente, ¿ya? También tenemos el tema de la porosidad y que, como viene de la palabra poros, tiene que ver con los surcos que tienen estas partículas del suelo, ¿ya? ¿Y por qué es importante que tenga o no tenga surcos? Recuerden que el agua en los horizontes de la Tierra se acumulaba entre medio de estos hoyitos chiquititos que son súper imperceptibles, chiquillos, no es que hay un hoyo en la Tierra y que ahí hay agua, no. Bueno, de hecho, en el campo, en estos pozos, tienen que hacer como hoyos profundos, las napas subterráneas y de ahí sacan agua, si se puede, pero me Sí, mi refiero papá a... tiene uno, pero hay que hacer un mecanismo para descontaminar esa agua porque Sí, normalmente tiene microbios que y de hecho, contiene mira, la tierra. De todo. mira, qué importante lo que acabas de decir, porque tienen microbios, tienen bacterias, tienen bichitos chicos que nosotros no los vemos, y ahí podemos volver a reafirmar lo que estamos hablando ahora, la existencia de seres inorgánicos y orgánicos dentro de la Tierra, ¿ya? Porque obviamente esta agua no va a estar 100% limpia porque está haciendo contacto con la Tierra, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay que entrar en un proceso de limpieza, etcétera, etcétera, ¿ya? La disponibilidad de agua, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad de este pedacito de tierra o de este tipo de tierra en retener esa agua y utilizarla de manera positiva, ¿ya? Y el color tiene que ver con el color y va a variar. No todas las tierras y los suelos son iguales, ¿ya? Las propiedades biológicas es la tercera característica y tiene que ver principalmente con cómo nosotros podemos utilizar esta tierra, ¿ya? Tiene que ver con el tema de la materia orgánica, que lo habíamos mencionado, ¿cierto? Fíjense acá, humus de lombriz, ¿cómo se crea? Excremento, ¿cierto? Orgánico, ¿ya? De hecho, por eso, si uno hay lugares donde están húmedos y uno hace un hoyito con la pala, ¿cierto? Va a encontrar estas lombrices porque son bastante positivas para ese ecosistema, chiquillos, ¿ya? Y esto lo vamos a dejar, sí, para la próxima clase, se lo voy a ir mostrando rapidito, después se lo explico, pero solo quiero que vayan viendo las imágenes, para que se den cuenta que los tipos de suelos no son iguales, ¿ya? Acá tenemos el suelo arenoso, ¿sí? Tiene distintas características. Fíjense, el arenoso, ya tenemos los suelos limosos, ¿sí? Que son como muy como lijas, Exactamente, y fíjense los suelos arcillosos, que son los que tienen huecos casi por todas partes. exactamente. Y es muy O difícil sea de que son trabajar. hartos lugares como si estuvieran en un laberinto. Exactamente. Y eso es porque arcilloso por lo general son, ¿cómo se dice? Son como muy infértiles. De hecho, ahí no se puede casi plantar, ¿ya? Porque de hecho uno echa agüita y la retención de agua es súper poca, ¿ya? Ya, espérenme, no se Porque el desconecten. agua solamente los hoyitos. Sí, no se desconecten porque tengo que sacar un pantallazo para la lista. Denme un segundo. Voy a sacar una foto para la lista. Si se desconectan, quedan ausentes. Espérenme. Ay, ahí está. Ya, súper. Ya, chiquillos. Entonces,